Libro de los Salmos, capítulo 107 y el versículo número 20. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Creemos firmemente que nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, siempre está dispuesto a sanar a los enfermos. No hay enfermedad que no pueda ser sanada por Él, porque la palabra de Dios dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. A través de la Sagrada Escritura, la Biblia, encontramos diferentes métodos de Dios, ya sea para sanidad del cuerpo o también para mantenimiento de salud en el cuerpo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, cómo Dios permitió la sanidad de un hombre sirio, Naamán. Él estaba con lepra en su cuerpo y llegó hasta el territorio de Israel buscando sanidad. Y cuando encontró a un profeta, la Escritura dice que el profeta dijo: lávate 7 veces en el río Jordán. Y esa fue la orden. El orgullo de aquel hombre sirio fue tan fuerte que él dijo: ese río Jordán está sucio. Hay mejores ríos en Siria que este. Pero dice la Escritura que sus siervos le hablaron y lo convencieron de que se sumergiera 7 veces al río Jordán, porque él iba a ser sano. Cuando Dios da un método, una enseñanza de cómo ser sano, debemos de seguirla. Y dice la Biblia que Naamán se metió 7 veces, se zambulló 7 veces en el río Jordán, que estaba turbio. Y a la 7ª vez, cuando sale, él encontró con que su lepra había sido sanada. El método de Dios: métete en el agua aunque esté sucia, que Dios va a cumplir su palabra de sanidad. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, dice la Biblia que Dios había dado una promesa a una mujer sunamita. Y le dijo: desde este día a dentro de un año, tú vas a tener un hijo. Y aquella mujer dice que se sonrió y le dijo: profeta, no te burles de mí. ¿Por qué lo haces? No hagas eso, no te burles de mí. Es difícil que yo tenga un hijo, mi esterilidad es profunda. Pero el profeta no le hizo caso y el profeta se fue para otro lado. Y dice la Escritura que al año cabal, aquella sunamita dio a luz un hijo. Y estaba seguramente contenta con su esposo porque Dios había provisto un hijo para ella. Pero lamentablemente dice la Biblia que este niño, cuando estaba un poco crecido, estaba fuera, quizás jugando, quizás aprendiendo el trabajo. Quizás el sol le cayó muy fuerte en su cabeza, que este niño empezó a sentir problemas en su cabeza y dolores fuertes en su cabeza. Lo tomaron y lo llevaron a la casa. Seguramente le dieron algún brebaje para ver si el niño reaccionaba. Pero la Biblia dice que el niño murió. Entonces la mujer lo tomó y lo metió a una recámara. Lo acostó en una cama, en una recámara. Y dice que mandó a llamar al profeta. Y cuando el siervo del profeta
vio que venía aquella mujer, el profeta le dijo: Giesi, ve a encontrar a esta mujer. Tal parece que como que Dios no le había revelado al profeta que iba a tener una visita de esta mujer. Pero el criado fue y la fue a encontrar y le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué esta sorpresa de esta visita? Y ella dijo: yo necesito hablar con el profeta. Y cuando fue a hablar con el profeta, le fue a decir su necesidad y le fue a exponer su petición. Y le dijo: realmente Dios me dio el hijo, pero en estos momentos en mi casa el niño está muerto. Cuando el profeta escuchó aquello, le dijo a su siervo: preparémonos y nos vamos con esta tsunamita a su casa. Y ciertamente cuando llegaron a su casa encontraron tendido al muchachito en aquella cama. El profeta le dijo: déjenme solo con él. Y el profeta oró a Dios, porque Dios contesta la oración. Le habló a Dios y seguramente en esa oración le dijo: Padre, devuélvele la vida a este niño. Pero no solamente hizo esto. Dice la Escritura que se tendió sobre el niño. Se tendió sobre el niño, cuerpo a cuerpo. Y le puso las manos sobre las manos del niño. Y dice la Biblia que cuando el profeta hizo eso, el cuerpo del niño se calentó. En otras palabras, el muerto ya estaba frío, pero el cuerpo del niño se calentó. No dice la Biblia que se movió. No dice la Biblia que abrió los ojos. No dice la Biblia que movió un dedo o movió los pies. No, solamente que cuando el profeta se puso encima de él, el cuerpo del niño se calentó. Y el profeta, lógicamente, seguramente le tomó la temperatura y estaba calientito. Pero no fue suficiente. Entonces, a la segunda vez, el profeta volvió a hacer lo mismo. Pero dice la Biblia que puso boca con boca en él. Le puso su boca en la boca del niño y volvió a repetir la misma cosa. Se puso encima de él y le tocó sus manos. Y cuando esto sucedió y el profeta se levantó, dice que el niño estornudó. Dio un estornudo muy fuerte, como que el espíritu volvió a su cuerpo. Y en aquel momento el niño resucitó. Los métodos de Dios son métodos increíbles, pero son métodos exactos. También dice la Escritura en Ezequías, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20 y versículo 1, que el rey Ezequías enfermó, pero enfermó de muerte. Y cuando este rey supo que estaba bien enfermo, se sintió muy, pero muy acongojado. En aquellos tiempos habían médicos naturales, médicos diferentes, y lógicamente un rey tenía a su alcance la ayuda de esos médicos naturales, pero no fue suficiente. Entonces dice la Biblia, estando el rey Ezequías en su lecho, en su cama, muy cerca de una pared, dice que él se volteó y volteó su rostro hacia la pared y le oró a Dios y le pidió a Dios que Dios lo sanara, que fuera Dios el que pusiera su mano sobre él. Le rogó a Dios, pero no solamente le rogó, sino dice la Biblia que lloró con muchas lágrimas delante del Señor. En el versículo 3 dice que lloró con muchas lágrimas delante del Señor. Y su petición fue que Dios lo sanara.
En otras palabras, confió en Dios, creyó en Dios, puso su cuerpo y su vida totalmente en Dios, y él sabía que Dios tenía poder para sanarlo. Un profeta lo había visitado, y el profeta no recibió del Señor en esa oportunidad si lo iba a sanar o no. Solamente visitó al rey Ezequías y se fue. Pero dice la Biblia que cuando iba en el camino, Dios le habló al profeta y le dice: siervo mío Isaías, vuelve, regrésate a donde está el rey Ezequías y dile: yo te sano y te agrego a tu vida 15 años. El método de Dios es un método maravilloso. Él escucha la oración. Y el Dios maravilloso, invisible, glorioso, omnipresente, omnipotente, Dios que no se mueve, Dios grande y perfecto, es el que aparece para dar sanidad a la persona que lo necesita. Sea el nombre del Señor glorificado. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 13 y versículo 12, que Jesús encontró a una mujer hija de Abraham, que había estado atada por muchos años, por 18 años, con un espíritu de enfermedad, lo repito, con un espíritu de enfermedad. Pero cuando Jesús la vio, dice la Biblia que se acercó a ella, puso las manos sobre ella y le dio la palabra de autoridad diciéndole: hija, eres libre de tu enfermedad. Y aquella mujer que tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada, se enderezó, su columna vertebral se enderezó por el toque de Dios, por la virtud divina, se enderezó y dice que fue libre de su enfermedad. Era un espíritu malo el que la tenía agobiada, pero era una hija de Dios. Y los hijos de Dios no tienen que estar agobiados, ni atados, ni amarrados, ni posesionados, ni ligados, ni menos atormentados por el diablo. Dios no quiere que los hijos de Dios estén endemoniados. Dios quiere que los hijos de Dios estén libres y derechos para exaltar y glorificar su nombre con las manos en alto. ¿Cuál fue el método del Señor Jesús? Le puso las manos encima y le dio la palabra de autoridad. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. En el capítulo 9 y verso 6 del libro de San Juan, el Señor dice que sanó a un ciego de nacimiento. Algunas personas le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este hombre para que naciera ciego? Pero el Señor Jesucristo les dijo: ni sus padres ni este pecaron, sino para que las obras de Dios glorifiquen a Dios, sean hechas y sea glorificado mi Padre Celestial. Y dice la Biblia que cuando llamó a aquel muchacho, el Señor Jesucristo, fíjese bien el método que el Señor utilizó. El Señor Jesucristo tomó su saliva de su boca y escupió, dice, en la tierra. Seguramente el área donde estaban era un área de tierra, de polvo. Y dice la Escritura que escupió en la tierra y con su saliva y el polvo de la tierra hizo lodo. Hizo suficiente lodo y dice, lo untó en los ojos del ciego. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice, ve y lávate en el estanque del Siloé. Ese fue el método que el Señor utilizó. Utilizó el lodo en los ojos del muchacho. Y cuando aquel se lavó, recibió la vista totalmente. Sea el nombre del Señor glorificado.
Hay un consejo en la palabra de Dios para nosotros en este tiempo, ya sea para ser sanos o ya sea para mantenernos en salud. Y yo le voy a invitar a usted que está ahí, que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, comenzando en el capítulo número 3. Vamos a leer en Proverbios capítulo número 3 y el versículo 7 al 8, dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Lo repito, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La palabra de Dios nos enseña el consejo medicinal de Dios, o el mantenimiento medicinal de Dios para nuestras vidas. Pero lógicamente la palabra de Dios no enseña que esto sea automático, que por venir al templo usted ya fue sano, que por tener una Biblia usted ya fue sano, o por dar una ofrenda usted ya fue sano, o por dar un diezmo usted ya fue sano. Absolutamente que no. Aquí en la Biblia da el consejo cómo ser sano por la promesa de la santa palabra de Dios, o cómo mantenerse en salud por la misma palabra de Dios. Y la primera cosa que el Señor dice: teme a Jehová. Esa es la condición que toda persona necesita entender. Si vive fuera del temor de Dios, no es hijo de Dios. Si vive fuera del temor de Dios, está viviendo sin respeto a Dios. Y temer a Dios quiere decir respetarle, quiere decir obedecerle, quiere decir reconocerle en todos sus caminos. Quiere decir entregarse a Él. Tener temor de Dios es lo que la gente necesita hoy, lo que usted como cristiano necesita hoy. No se le olvide de día y de noche que si usted ha entregado su vida a Cristo, usted le pertenece a Dios. Que usted debe tener en su conciencia y en su corazón esta insignia. Decir dentro de usted mismo: yo soy de Dios, amo a Dios, camino con Dios y vivo con Dios. Indudablemente, si usted vive en el temor de Jehová, el Señor le mantendrá en salud, o si viene la enfermedad en su cuerpo, el Señor también le puede sanar, porque usted teme a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también dice otra cosa: apártate del mal. No es posible, queridos cristianos, ser evangélicos o ser cristianos y ser también mundanos. No es posible hacer una relación entre el mundo, el pecado y el diablo y nosotros. No, porque si el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, del hoyo cenagoso, de la miseria, nos sacó del lodo cenagoso, de la pudredumbre mundana, ¿cómo poder volver otra vez ahí? ¿O cómo relacionar nuestra vida espiritual o cristiana con las obras del diablo? Absolutamente que no. Nosotros tenemos que ser evangélicos, eso quiere decir apartados. Los hijos de Dios se apartan. Los hijos de Dios ya no piensan. Los hijos de Dios ya no tocan. Los hijos de Dios ya no viven atrás del mal, de la maldad, del pecado, de la inmundicia, de la miseria mundana. Ya no. Por eso dice la palabra de Dios: apártate del mal y tú serás sano. Apártate del mal y tú te mantendrás en salud, porque Dios es nuestra fortaleza y nuestra medicina. En el libro de Proverbios, capítulo 4, el versículo 20 y el versículo 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Vean ustedes esa palabra: mis palabras y mis razones.
No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí hay una promesa muy real. Y las promesas del Señor son verdaderas. Las promesas del Señor son efectivas, son para el día de hoy. Estas promesas son tan antiguas, pero que tienen una efectividad al 1000% en el día de hoy. Hoy es el tiempo de tu sanidad. Hoy es el tiempo de tu restauración. Dios no quiere que estés enfermo ni atormentado. Pero hoy es el tiempo de poner en práctica esta palabra, porque esta palabra es fiel y verdadera. Dice la Escritura, en primer lugar, que para que tu cuerpo esté sano o te mantengas en salud, dice la Escritura, está atento a mis palabras. ¿Qué haces tú, hermano cristiano, cuando escuchas el mensaje de Dios? ¿Estás aburrido? ¿Estás distraído? ¿Estás cansadito? ¿O tomas la palabra de Dios como una rutina? ¿O el mensajero de Dios está dando el mensaje de la palabra de Dios y tú estás pensando en otra cosa? No. Pon atención a las palabras de Dios, porque Él dice, mis palabras. Cuando tú vayas a una campaña evangelística, cuando lleguen a tu casa los hermanos, cuando estés en el templo a la hora del mensaje, pon atención, porque sabes una cosa, Dios quiere hablarte a través del siervo, Dios quiere hablarte a través del pastor, Dios quiere hablarte a través del mensajero. Él quiere sanarte. Muchas personas a veces no son sanadas, porque se comportan como aquellos cuando llegó Jesús a su propio pueblo. Dice la Escritura que no pudo hacer muchas cosas en Nazaret. No pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando tienes los oídos incrédulos, la mente incrédula, el corazón incrédulo, pues no pones atención a la palabra del Señor y la palabra del Señor se hace inválida. Aunque el siervo de Dios esté predicando en la unción del Espíritu, en la bendición del Espíritu, el Espíritu Santo está fluyendo a través de sus labios, enviándote la palabra. La palabra de Dios choca en ti porque no la puedes recibir. Estate atento. Hubo una mujer en Macedonia que se llamaba Lidia, y esta mujer era una mujer dadivosa, era una mujer que tenía muchos bienes materiales. Y era una mujer que buscaba la reunión de oración junto a un río. Y fue Dios quien vio su interés en las cosas espirituales. Y le habló Dios y le dijo, Lidia, estate atenta a las palabras de mi siervo Pablo. Y Lidia se quedó sorprendida porque escuchó aquella voz. Esa voz dulce, esa voz consejera, esa voz real de nuestro amado Señor Jesucristo. Él sigue hablando. Él no está muerto. Jesús está vivo. Aleluya. Él sigue hablando. Y cuando Él te hable, pon atención a lo que Él te diga. Él habla muy poquito, pero habla claro, directo y certero. Y le dijo a Lidia, estate atenta a lo que diga mi siervo Pablo. Y aquella mujer se fue feliz a la hora de la oración. Y estuvo en aquella reunión. Y la mujer que estaba más atenta al mensaje que el apóstol Pablo estaba dando, era ella. Es un poco difícil poner atención al aire libre o a campo abierto, porque pueden pasar pajarillos, pueden estar cantando, pueden pasar otros animalitos,
junto a un río. El río a veces nos embeleza cuando oímos su sonido. Probablemente donde estamos sentados, la grama o el zacate está con rocío y nos podemos mojar. Cualquier cosa nos puede robar la atención. Pero Lidia había recibido un mensaje. Está atenta a lo que diga Pablo. Y Lidia era la mujer que ni movía la cabeza, ni cerraba los ojos, y estaba atenta, recibiendo en su vida, en su corazón, todo el mensaje de Pablo. Y seguramente dijo: gracias, Señor, porque este mensaje es para mí. Está atenta a la palabra del Señor. En segundo lugar, dice la Escritura: pon tus oídos a las razones de Dios. Pon tus oídos a las razones de Dios. Eso es muy importante. ¿Podrá alguien pleitear contra Dios? ¿Podrá alguien oponerse a Dios? ¿Podrá alguien decirle a las palabras de Dios, a sus razones, a sus planes, a sus propósitos: no lo quiero, o no me gusta, o no los entiendo? Aunque alguien lo haga, no importa, Dios sigue adelante. Nadie puede detener a Dios. El hombre con sus razones se pierde. El hombre con su mal entendimiento no quiere las cosas de Dios y no sabe las riquezas que se está perdiendo. Dios propone y el hombre rechaza. Y cuando al hombre le llegan los problemas y las situaciones adversas hasta el cuello, entonces clama y quiere buscar alguna deidad y no lo encuentra. No encuentra respuesta. Pero cuando el hombre aprende a ponerle oídos y conciencia a lo que Dios dice en sus pensamientos perfectos y gloriosos, y le dice: yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú dices, entonces recibe beneficios de sanidad. El Señor acude para librarnos de la muerte, acude a salvarnos, acude a librarnos, acude y pone su mano sobre nosotros, y desde la raíz el Señor arranca el problema de enfermedad. Tercero, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Guárdala en medio de tu corazón. Si la palabra de Dios es tu vivo interés, todos tus intereses alrededor de ti tendrán victoria. Pero principalmente, guarda en tu corazón la palabra de Dios. No trabajes por otra cosa en vano. No busques en otro libro cualquiera la respuesta para ti, para tu vida o para tu enfermedad. Toma la palabra de Dios en tus manos. Lee la Sagrada Escritura en tu casa. Llévala en tu carro. Y cuando sientas hambre de Dios, toma la Biblia, ábrela y empieza a leerla. Y cuando la leas, Dios te va a alimentar, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Cuando vengas al templo, a tu congregación, no vayas al templo sin Biblia. Porque todo aquel que va al templo sin Biblia es una señal clara de que no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene la Biblia en sus manos. Es su compañera de día y de noche. Porque esa Biblia contiene el pan espiritual que necesita comer. Por eso dice el Padre nuestro: danos hoy nuestro pan cotidiano.
Si no lees la Biblia diariamente, siempre vas a estar hambriento y no vas a tener conocimiento de ella. Pero si lees la Biblia un poquito diariamente, vas a crecer en tu vida y te vas a desarrollar normalmente en tu vida espiritual, y tú le vas a dar gracias a Dios porque estás comiendo del pan verdadero. En tu pueblo, en tu ciudad, muy cerca de ti, habrán 10, 15 panaderías. Muchas que se levantan temprano a confeccionar el pan, a panificar. Pero probablemente de 10 o 15 panaderías, solo te gusta una, es tu preferida. Yo quiero decirte en esta tarde, habrán muchos libros de consejería, habrán muchos consejeros humanos, habrán muchas personas que sus ideales han sido plasmados en un libro, porque han escrito muchos libros, pero no hay libro como la Biblia. Habrán cientos de miles de personas que escriben un libro alrededor del mundo, pero nadie ha escrito como los escritos de la santa palabra de Dios. Porque este libro, la Biblia, no fue inspirada por hombres. Esta Biblia es toda inspiración de Dios. Métete la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, y el Señor te va a dar sanidad o te mantendrá en salud. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 16 y el versículo número 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mantente ahí. Hay algo que puede traerte sanidad o mantenimiento para tu salud. ¿Sabes qué son? Los dichos suaves. Así habla Dios. Dios habla quedito, suavecito. Pero en ese hablar quedito va todo su poder y toda su virtud. Él solamente puede emitir 2 palabras. Yo, 3 palabras, yo te sano. Pero en ese yo te sano va toda su voluntad. Va todo su poder. Dichos suaves. Son palabras agradables. Los dichos suaves son palabras agradables. Así son las palabras de Dios. Son palabras placenteras que inspiran y alientan. Y estas palabras sirven para el cuerpo y sanidad de los huesos. Al contrario de lo que dice Proverbios 12:8. Proverbios 12:8 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Jesús fue a la casa de Jairo. ¿Y qué encontró? Que la muchacha hija de Jairo estaba muerta. Ya bastantes horas tenía de muerta. Y dice la Escritura que encontró en la casa y adentro de donde estaba la muchacha músicos, tañedores de instrumentos, tocando instrumentos. Pero ahí no había alegría. Ahí había luto. Habían canciones de desaliento y cantos de muerte. Y el ambiente estaba saturado con un ambiente de muerte, de desgracia, de tristeza, de angustia, de dolor y de llanto. Eso fue lo que encontró Jesús.
Jesús iba con mucha gente, porque le acompañaba mucha gente, principalmente sus discípulos. Pero el sabio, el Señor Jesucristo en su sabiduría, dice la Biblia, en primer lugar, que le dijo a 3 de sus discípulos: entren conmigo ahí donde está la muchacha. Y le dijo a su papá y a su mamá: vengan ustedes también. Vengan ustedes adentro, juntamente conmigo. Pero dice que echó afuera a todos los músicos y a todos los que estaban mirando ahí, porque hay gente que solamente le gusta observar. Hay gente curiosa que le gusta estar viendo, murmurando o quizás juzgando. Y tuvo que echarlos para afuera. Y solamente permitió que 5 personas estuvieran con él ahí en ese lugar. Ciertamente, la muchacha estaba fría bajo el poder de la muerte. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Por eso Él le había dicho a Jairo: no temas, Jairo, cree solamente. Y cuando llegó aquella muchacha, dice que le tomó la mano, seguramente con dulzura, con cariño, con gracia. El Señor Jesucristo le tomó la mano con bondad. Pero ahí en ese tocar de la mano, ahí en ese poder de la mano, en ese contacto con la mano de aquella muchacha muerta, el Señor Jesús llevaba la vida. Y cuando tocó a aquella muchacha en su mano, también le dio su palabra y le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el espíritu de la muchacha descendió de allá arriba y se metió nuevamente a su cuerpo, y dice que en ese momento resucitó cuando Jesús dio la palabra. Amigo o amiga que estás ahí en esta hora, yo voy a orar después de este mensaje, voy a orar por ti. Yo creo que algo va a suceder. Tú puedes tocar tu radio, tú puedes tocar tu computadora, tú puedes sentarte en una silla, tocar la computadora y con otra mano tocar donde tienes el mal. Y a la oración, yo creo que a la oración del siervo de Dios en esta hora, Dios puede responderte ahí. No es casualidad que yo esté predicando sobre la salud del cuerpo o el mantenimiento del cuerpo en salud, porque Dios tiene poder y Dios sabe cómo va a llegar hasta ti. Dios puede enviar un ángel con bálsamo de salud para restaurar tu cuerpo y tu vida, pero tan solamente toca y cree, toca y cree, toca y cree, y Dios va a contestar tu petición de necesidad. Dios tiene poder para hacerlo. Si tú tan solamente crees, Dios tiene poder para sanarte y ayudarte. Y voy a terminar con esto en Proverbios capítulo 18 y verso número 14. Capítulo 18 y verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Hay enfermedades que son suaves, por así decirlo, un catarro, un resfriado. Hay enfermedades que son medianamente enfermedades, como es una hernia, como es un problema en el estómago, o probablemente el principio de un cáncer en alguna parte del cuerpo, que es una mancha blanca. Como hay enfermedades crónicas y profundas, arterias tapadas, un corazón más grande,
un cáncer en la próstata que ya no se puede remediar. Hay enfermedades que son enfermedades esclavizantes, como es la presión alta, como es la diabetes. Hay enfermedades que están estropeando los oídos, enfermedades fuertes que llevan a la persona aún hasta la muerte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nos ha dado un arma, la cual no debemos de soltar. No importa cuál sea el tipo de la enfermedad. El ánimo. Yo recuerdo a un hombre, periodista muy famoso en México, que tuvo 6 veces un cáncer en el cuerpo. Pero cuando fue a un chequeo médico, le dijeron: señor, lamento decirle, dijo el médico, que usted tiene cáncer en su cuerpo. Cuando yo escuché aquel testimonio por la televisión de este periodista, con mucho ánimo dijo: he vencido 6 cánceres y este 7º cáncer también lo voy a vencer. Hay personas que tienen mucho ánimo. Y yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano y hermana, ahí donde estás, que Satanás es vil, astuto, maligno y ladrón. Él quiere ponerte desánimo. Cuando escuchas tú, estimada señora ahí, que el médico dice: tienes un problema de cáncer en el seno, tu ánimo se va para el suelo. Tu esperanza se deshace. Tus pensamientos cambian. Cuando alguna persona recibe alguna palabra, dice: parece que usted no tiene remedio, dice el doctor principal. Cuando el especialista dice: no puedo hacer mayor cosa por él o por usted, el diablo se aprovecha y te agarra. El espíritu de desánimo. ¿Sabes una cosa? El diablo usa el desánimo como un arma para destruirte. Pero en esta tarde, en esta hora, te digo a ti que estás escuchando la palabra de Dios: levanta tu cabeza, ponte de pie, levántate, no te desanimes. Dios todavía no ha dado la palabra final. El único que tiene la primera y la última palabra en tu vida es Dios el Padre. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesucristo, eso también será hecho. Por eso en esta hora no te desanimes. No te desanimes. Ponle ánimo a tu temperamento, a tu carácter, a tu corazón. Un corazón desvalido es un corazón triste, se entumecen los huesos. Pero cuando acudes al Señor, el Señor te va a dar ánimo, y ese ánimo que va a estar en ti va a ir progresando y creciendo de tal manera que tú dices: tengo esperanza y Dios puede sanarme en cualquier momento. No dejes que el desánimo haga doble tu enfermedad. No dejes que el desánimo manipule tu cuerpo con enfermedad. Ponle ánimo a tu mente y piensa que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, y con sus heridas hechas en la cruz del Calvario y con su sangre preciosa derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario, es suficiente para sanarte o liberar tu cuerpo de cualquier enfermedad. En este momento vamos a orar y vamos a creer en las promesas de la palabra de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, alza una mano al cielo y pon una mano en tu televisor, sobre tu televisor. Pon una mano en la radio, pon una mano en tu computadora. Cree solamente
Y si tú crees, Dios te dará la contestación en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tu palabra tiene promesas indubitables, promesas de vida, promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de restauración. Y yo creo, Padre, a esas promesas, porque esas promesas en este tiempo funcionan por el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, Señor, confieso la palabra de Jesús que dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondré las manos y estos sanarán. En este momento, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos sobre el enfermo, sobre el desvalido, sobre el que está débil, angustiado, con problemas de enfermedad en su cuerpo, ahí en ese hogar, en esa casa, en ese hospital, en esa cárcel, en ese templo, donde quiera que me estén oyendo y viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda persona que esté enferma sea libre en este momento de toda enfermedad, no importa cuál sea, Señor. Que sea arrancado el cáncer, la diabetes, la presión alta sea controlada en el nombre de Jesús. Que los órganos internos de esos hermanos y hermanas sean tocados, que ese páncreas sea tocado, que el hígado sea tocado, los vasos capilares sean tocados, que el sistema nervioso, el sistema del gusto, el sistema sanguíneo sea tocado en el nombre de Jesús, que el estómago sea tocado en el nombre de Jesús, las piernas, los pies, los brazos, el corazón, el cerebro sea tocado en el nombre poderoso de Jesús. Haya sanidad en esa persona, no importa y en qué parte del mundo esté. En este momento declaramos en la fe, en el nombre de Jesús, que esa persona reciba sanidad ahora mismo. Te doy gracias, Señor, porque esto es hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tu pueblo no puede estar enfermo. Que tu pueblo en este momento, que tu hija o tu hijo en este momento reciba sanidad, porque nosotros creemos, porque tú nos has regalado fe y nuestra fe crece y nuestra fe va adelante. En la fe del Señor Jesús en nuestro corazón nos mantiene. Y creemos en el autor y consumador de la fe. Y por la fe se lanza esta palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que haces maravillas y milagros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios en este momento. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dale gracias a Dios. Y prométele al Señor que le vas a servir, porque si Él te ha sanado, es para que tú le sirvas. La gloria sea para el Señor. Comunícate con nosotros, háblanos por teléfono o escríbenos una carta a nuestra dirección. Esperamos oír de ti. Que Dios te bendiga. Amén.